Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, como todos los miércoles al tú por tú. También muchas gracias a quienes nos ven a través de las redes sociales, totalmente en directo a través de NCS Campeche en Facebook. Muy buenos días, mi compañera Iliana Rodríguez Tejero, como todos los miércoles. Buenos días. Temprano, ya estamos. Buenos días al auditorio. Ya estamos para hablar de los temas importantes. Y hoy creo que no hay un tema más importante, no sé si coincidas conmigo, Ileana, que el partido de anoche. Ganaron de los Piratas y los Diablos. Qué emoción, de verdad, en el juego. Hacía muchísimos años que los Piratas de Campeche no daban estas alegrías a los aficionados campechanos. Más bien muchos dolores de cabeza, muchos años de temporadas perdedoras, de malos años para el equipo. Frustración para la gente, de los aficionados. Pero así pasa, ¿no? Como dicen, así pasa cuando sucede. Este ha sido el año de los Piratas de Campeche y están enrachados, están motivados, bien motivados. Respaldados por los aficionados campechanos. Sí, yo creo que sí, y por los patrocinadores también, que es lo importante, ¿no? Seguramente ahí también hay pues un tema, pues, el deportista profesional se motiva por, ya sabemos que ellos son profesionales, ¿no? Entonces parece que los patrocinadores en este caso se han puesto interesantes en este tema, motivando al equipo. Ayer instalaron pantallas en la parte de afuera del estadio, ahí también se reunieron pues cientos de aficionados para ver este juego. Igualmente el gobierno municipal instaló en la concha acústica, ¿verdad? Otra vez instaló el municipio pues estas pantallas ahí en la concha acústica, ahora llamado el Domo del Jaguar, para que la gente acudiera a ver este partido. Emocionante partido, vibrante partido de béisbol el día de ayer, pues como nunca, ¿no? Como nunca vibrando el estadio con el equipo, los aficionados de los Piratas de Campeche. Fue el tercer juego de la serie contra los Diablos Rojos del México en esta final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Este partido tuvo esencialmente un duelo de los pitchers, de los abridores y relevistas de los dos equipos, que lograron controlar a los poderosos bateadores de ambas escuadras. Terminaron las 9 entradas empatados a 2 y se fueron a las entradas extra, a los extra innings, y ahí en la 10ª entrada ocurrió este momento que vamos a escuchar. Fue el 9º en el orden al bat, Cristian Ibarra, el que conectó el jonrón de 3 carreras para que los Piratas dejaran tendidos en el terreno a los Diablos y ganaran con una pizarra final de 5 carreras a 2. Vamos a escuchar cómo se vivió en el estadio ese turno al bat y el momento del jonrón de la victoria que conectó Cristian Ibarra. Escuchemos la emoción de los casi 5,000 aficionados de los Piratas de Campeche ahí dentro del estadio. Afuera otros cientos de aficionados a los Piratas que vivieron este emocionante momento de cierre de partido con este home run ganador de Cristian Ibarra. Vamos a escucharlo. Juegazo de los Piratas. Efervescencia de los aficionados. Juegazo, el tercero.
de la serie final de la zona sur. Y qué final, ¿no? Qué final de partido tan emocionante. Entregados los Piratas. La mejor manera de terminar un juego, creo, ¿no? En extra innings, la 10ª entrada, empatados y con esa emoción el noveno al bat, que no es precisamente pues el bateador más poderoso, ¿no? Siempre que es el tercero, cuarto, quinto bat, bueno, pues el noveno en el turno al bat fue el que le dio esta victoria impresionante a los Piratas de Campeche. Y sin duda pues es el gran tema hoy en la ciudad, es el gran tema hoy en las redes sociales, y pues desde aquí también toda la buena vibra y energía al equipo de béisbol de los Piratas. Y le doy los buenos días también al licenciado Virgilio Soberanis. Buenos días, licenciado. Buen y beisbolero día. Beisbolero día, bueno, a ustedes les toca en el diario digital de NCS tener toda la crónica, ¿verdad? Del partido, el cierre emocionante. Sí. Y con eso cierran prácticamente edición en el diario digital, ¿verdad? Cada que hay juego. Y yo creo que ayer fue pues un juegazo y un cierre impresionante. Digno de un playoff. Sí, digno de un playoff. Como si fuera la serie final. Bueno, entre los Piratas y los Diablos hay un pique que se formó el equipo, ¿no? No hay quien no recuerde, al menos de mi generación, aquel juego de 3 días que comenzó, digamos, un viernes, un sábado llovió, al otro día volvió a llover, al tercer día volvió a llover, y cuando faltaban apenas 2 strikes para que se acabara el playoff, ganaron los Diablos y luego regresaron a México y nos enterraron, ¿no? Juego de 3 días, ¿eso de qué año fue, licenciado? 1991, me parece. El licenciado Vigilio, que también es una enciclopedia periodística en todos los temas, ¿verdad? Deportivos, políticos, sociales. Sí, era todavía el viejo estadio Venustiano Carranza. Sí. Y don Alberto Arceo Corcuera, que es el gran jefe, tenía un palco que estaba exactamente al lado de la caseta de los Piratas. Ah, mira. Así que pues hacíamos amistad con todos los jugadores, con muchos de ellos que pasaban al palco, porque además el palco estaba bien surtido, como podrás imaginarte, y entre jugada y jugada pues pasaban a darse calor. Ya los quemó. Sí, nosotros los alentábamos. No, era otra. Jugaba mejor. Sí, francamente sí. Oye, sí. Me acuerdo que una vez fuimos. Le decía Elanita, se ve que están respondiendo también los patrocinadores del equipo. Este es el momento bueno para que los patrocinadores se pongan las pilas y motiven a los peloteros, ¿no? Sí. Esto es así, son deportistas profesionales. Por ejemplo, y esto también es parte del juego. Claro, hay gobernadores aficionados al béisbol. Me recuerdo Ortiz Ávila, no, que él fomentó mucho la Liga del Sureste. Es cuando se pone por vez primera alumbrado al estadio. No tenían, los partidos eran de tarde. Y en los meses que, sobre todo los de otoño, ¿no?, que se ponía temprano el sol, pues el juego acababa temprano. Generalmente jugaban a las 3 de la tarde, fíjate. Los domingos a las 10 de la mañana, eran doble juego. Y terminando ese, media hora después seguían con el que continuaba, ¿no?, el segundo partido. Entonces, temporada regular, ¿no? Temporada regular de la Liga del Sureste, okay, que había sustituido a su vez a la Liga Peninsular. La Liga del Golfo también, ¿no? No, esa no existió nunca, fue la del Sureste. Pero se menciona, ¿no?, una Liga del Golfo también. No. Lo que pasa es que a una temporada el equipo le llamaban los Bombarderos del Golfo. Ah, ok. Cuando tuvieron a Leo Hernández, a Ron Johnson, a Jiménez, como que cuarto, quinto y sexto bates, así estaba, ¿no? No tenían descanso los pitchers contrarios, porque cualquiera le pegaba un juego. Sí, así está Piratas, ¿verdad? Cualquiera puede definir con un batazo largo. Sí, ayer el cronista de ESPN 2 hacía un comparativo de cómo los Piratas llevaban ya 26 jonrones contra 9 de los Diablos, que se supone que son los campeones defensores y que se supone que juegan en un estadio más propenso a que, como dicen en el argot beisbolero, vuele más la pelota. Por la altura de la Ciudad de México. Por la Ciudad de México. Pero traen al Champion Bat también. Sí, que ha estado apagado. Sí, Sepúlveda, ¿no? Sí,
también comentan eso de que el rol de picheo de los Piratas es el mejor de la liga. Entonces sale un pitcher y entra otro bueno, y entra luego otro bueno, entra otro bueno. Tienen para dar y para regalar, de hecho, ¿no? Ahí tienen un muy... Sí, ayer hubo una entrada con el bullpen. cerrador Roscup que de repente se le llenaron las Sensacional, bases. de ligas mayores. De ligas mayores se le llenaron las bases. Sin out. Saca el primer out en home, sacó el primer out. Y luego una jugada extraordinaria de doble play y salvaron con una defensa de grandes ligas los Piratas colgaron ese cero, ¿no? Que ya era... y ahí creo que le faltó... La última entrada fue, precisamente. Creo que le faltó, digo, ya como aficionado, un poquito de decisión a Lorenzo Bondi, el manager de los Diablos. Claro, tenía todo a ganar. Es cubano, ¿no? No, manager, es norteamericano. ¿Es norteamericano? Ok. A Chapurrea, el español, no sé si lo has escuchado. No. En entrevistas. Habla, se le entiende lo que dice, pero habla así como el gringo. Ok. Pues pudo haber mandado una jugada suicida que le dicen, un squeeze play, ¿no? Que desbalancea al equipo contrario. Pero pensaban que cuando menos iban a sacar la bola del cuadro y no pudieron sacarla y les hicieron... Iban por el fly de sacrificio. Y nunca hubo. Y le sacaron el out en home y luego doble play. Una gran jugada. Realmente fue un juego... El que también jugadas de los Diablos increíbles a la defensa. Hubo una del capitán de los Diablos que agarra la pelota, fildea la pelota en corto y saca un brazazo a primera, impresionante. ¿no? Una lástima que la televisora oficial, por razones comerciales... No está pasando TRC, la serie, eso es cierto, no lo está pasando. Supongo yo que no lo previeron, ¿no? Y no negociaron con la liga oportunamente pagar los derechos de transmisión. Ok. Entonces, pues no pueden pasar los partidos. Sí, no está pasando. Los tiene la Liga Mexicana. La Liga Mexicana tiene los derechos de transmisión de las series finales. Y se las da a las grandes empresas, en este caso ESPN 2. Sí, es la cadena deportiva más importante del mundo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? O sea, ese partido de anoche con Fox se vio en cualquier lugar que tú quieras decir, ¿no? A nivel internacional, París, etcétera, así es, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, pues está perfecta. Pero por el otro, el que no tiene acceso al sistema de televisión de cable caro, pues no pudo ver el partido. Se tuvo que conformar con ir a la concha acústica o a la antigüita, ¿no? Oye, tú sí tienes... ¿Y por radio está pasando? No, es la misma historia. ¿Sí está por radio? A ver. Facebook. En Facebook. Por Facebook, pero no por O sea, medios locales, solo redes sociales. Ok. Pero de la... TRC, pero solamente en Facebook. Ok, pero digamos medios electrónicos abiertos, ni televisión ni radio lo está tirando, entonces, solo ESPN. Bueno, pues ahí está. Pues hoy es el cuarto partido. Hoy es el cuarto. Y esperemos que la lluvia no afecte como otras veces, partidos anteriores, ¿no? Que caen ventarrones y tienen que cerrar, suspender el partido, poner esa lona en el campo. Que la boca se te haga chicharrón, Lenita. Nada esperemos que nada de eso pase y que los Piratas sigan con esa buena racha. Lógico, que pronostican calor, no fue lo que dicen que sí, algunas tormentas, pero no. Hoy hay que, como dicen, hay que agarrar los cuchillos, ¿no? Agarrar el cuchillo en el patio, a los jueces de la corte. Oye, es que ir a buscar a los jueces de la corte que hagan un bailecito, ¿no? Así como fueron a rendirlo, pleitesía a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl o a Tlaloc, así. Pues que hagan lo mismo. Oiga, ¿qué tal ese inicio de la corte, no? En la Mira, zona... le llaman la tremenda corte del acordeón y lo están demostrando paulatinamente. Que sí es una tremenda corte. La Suprema Corte del Bienestar, dicen otros. Como saben, la tremenda corte fue un programa de radio cubano que sigue pasando, ¿no? Sí. De los años 40, final de los 40 y todo el año y toda la década de los 50 hasta que llegó Castro al poder y salieron todos exiliados a Miami, no se quedó nadie en La Habana, que se caracteriza por ser una mofa de los juicios, ¿no? Sí. Es una crítica ácida al sistema judicial. Y acá sigue pasando ese programa, sigue pasando en la radio de la universidad, sigue pasando. Sí, aquí en Radio Fórmula, cuando todavía se llamaba XRAC, nada más se transmitía en AM, se pasaba todos los días al mediodía y tenía un grandísimo auditorio. Y después venía Calimán, sería más auditorio. ¿Cómo no?
Épocas también doradas de esta radio. Sí, de esta radio. Sí, se pasaban las radionovelas que eran muy escuchadas. ¿Y el béisbol? Sí. Y el béisbol en la radio. El béisbol Ha sido aquí, en la XCA, que ahora es Qué Buena, y en la difunta XCAM, Sí. que ahora es KISS, ¿no? KISS, Sí, la de Cipse. La de Cipse. Sí, había ocasiones en que en las dos estaciones había transmisión. Sí, cómo no. Se peleaban a los cronistas, que no eran muchos, profesor Garma, Canquilón, con sus comentarios, el papá de Tony González Curi, el papá del Ferris. El papá del Ferris. El papá de Ferris, Okay. abuelo de Fernando Solís Cam, el último de la dinastía. Bueno, el más reciente de la dinastía. Okay. O sea, Fernando Solís Patrón. Que fue secretario de gobierno también. Sí. No, secretario particular. Secretario particular. De Abelardo. Él es el famoso Chanquilón. Él es ¿no? el autor. Yo un día le pregunté, porque trabajamos juntos en un desaparecido periódico, bueno, aquí ya desaparecieron todos, que se llamaba El Avance de Campeche, y le escribía columnas sobre todo deportivas, pero sobre todo de béisbol. Le pregunté, porque él tenía una mano que tuvo problemas de polio, ¿no? Entonces no era muy fácil que practicar un deporte. Y le pregunté por qué le decían Chanquilón. Me dijo, mira, cuando yo era más joven jugaba béisbol, a pesar de, como me ves, de mi situación física. Y había un jugador mexicano muy bueno que llegó a las Grandes Ligas que se llamaba Chanquilón, no recuerdo el apellido. Entonces me decían que yo jugaba como él. Me pusieron ese sobrenombre y se le quedó. Se le quedó. Por el béisbol. Fíjese nada más. Pues ahí está. Y en los años 80, no sé si ustedes tú te acuerdes, cuando Canal 13, que todavía era del gobierno, que era MER, dominicano en la radio, que ahora es Azteca, transmitía los sábados. Imevisión, ¿no? Imevisión. Transmitía los sábados y los domingos el béisbol, desde el Seguro Social. El cronista era Jorge Berry y el comentarista era Fernando Solís Patrón. Porque él era alto directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio y la Televisión, del STIRT, pero particular del líder en turno. Primero fue con Nezahualcóyotl de la Vega y después con el que depusieron hace poco, el sonorense. Ok. Hasta su fallecimiento estaba ya en el STIRT. Y estaba en las crónicas de los partidos, pues sí, ahí está. Estaba ya en... Oh, mucha historia. En ese aspecto, pues, su nieto, pues, tiene largo camino para... Mucha historia del béisbol en los abuelo, medios, ¿no?, de comunicación en Campeche, sobre todo en la radio, Qué lástima que la televisora del estado, pues, no esté pasando los juegos. Pero bueno, los puede ver en la principal cadena deportiva a nivel internacional, es ESPN. Deportivos de Campeche lo prueba que el cronista oficial de los Leones de Yucatán, o de la televisora que transmite los partidos de los Leones de Yucatán, Rigel Escalante, pues, nació y comenzó su carrera como cronista en Telemar. Y cuando se fue de Campeche, porque él es odontólogo, pues llevó ese expediente de que había sido cronista de los partidos de los Piratas e inmediatamente le dieron chamba y se quedó. Escuchando de casualidad un saludo muy cordial, es de Lechura, como también Fernando es Hechura de Telemar. Ahí está. Pues yo creo que me voy a aventar un día de estos a la crónica deportiva. Ayer me emocioné muchísimo con el partido de los Piratas. Vamos a un corte comercial. Y otra vez les dejo con la emoción del home run final que dejó tendidos en el terreno a los Diablos. Y hoy, pues, desearle toda la buena vibra y todo el éxito al equipo, las mejores energías, ¿no? Si ganan hoy... ¿Fuiste al partido? No fui, pero... Nosotros por razones de trabajo tampoco. Pero dicen que había un escándalo. Sí. Que no se escuchaban ni los peloteros. Hasta lo mencionaron en la transmisión. Sí, que estaba los narradores de ESPN. De gritos porque no se oía nada. Estaban impactados los narradores de ESPN por el escándalo del estadio Nelson Barrera y por el ambiente y por el estruendo. Fue un trueno el estadio Nelson Barrera
ayer, y más trueno cuando definió, así como vamos a escuchar Cristian Ibarra con este home run de 3 carreras para dejar tendidos en el terreno a los Diablos Rojos del México, 5 carreras a 2. Con esto vamos a un corte comercial y regresamos para hablar ya de los temas que no nos emocionan tanto como este, por supuesto que no, pero también es importante platicarlos, que son temas políticos y temas sociales relevantes para Campeche. Vamos a un corte, regresamos. De las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Ileana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos al tú por tú. Voy a leer un mensajito que nos dice Jesús Carballo. Dice, buenos días, Roberto Oropeza. Dice, oye, tu X antes Twitter, ¿lo cerraste? No, está abierto, JR Oropez. Así aparezco en X antes Twitter. Y también se me manda mensaje que aparece como punto Campeche o Ciudadano Oropeza. Ahí también te leo en X o en Twitter. En X antes Twitter, dice de nuevo, me dice que no me encuentra. Dice, ¿qué opinan de esa ley nueva donde el gobierno se apropiará de propiedades? Dice, deduzco que es para cuestión legal de carreteras o calles. Y se pregunta, ahora sí me van a hacer mi libramiento carretero hasta Tasta, dice Jesús Carballo. No, fue la ley de expropiación la que se modificó ayer, la que se reformó ayer. Ahorita le doy los datos puntuales de ese tema de la ley de expropiación y lo comentamos con Elianita y con el licenciado Virgilio. A ver, aquí está, es la ley de expropiación de... y demás limitaciones al derecho de propiedad del Estado. Ahí está. Dice, normativa que data desde 1981 y que desde ese entonces no se le había hecho. Es una iniciativa promovida por la gobernadora Laida Sansores, que actualizan, dice, el marco jurídico de la expropiación en nuestra entidad. Pues ha generado mucho debate desde el día de ayer sobre su alcance, sus implicaciones y su impacto en los derechos de los ciudadanos. Se aprueba ayer en una sesión extraordinaria y que dice que moderniza los procedimientos de expropiación bajo el criterio de utilidad pública. Así lo argumentó la fracción parlamentaria de Morena, que estas modificaciones, dice, buscan facilitar proyectos de infraestructura que beneficien a la colectividad, como la apertura de calles, la construcción de hospitales, escuelas, parques y obras como el Tren Maya, que pusieron como un ejemplo precisamente de los fines de estas expropiaciones. Y bueno, las voces que se han manifestado con preocupación son las de los diputados de la oposición, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, señalan que las reformas limitan los derechos de los ciudadanos al establecer que el procedimiento de expropiación es inapelable en la vía administrativa, dejando únicamente el recurso del amparo como opción para los afectados, una restricción que contrastaría con lo que ocurre en estados como Yucatán y Quintana Roo, donde sí existen mecanismos administrativos que permiten a los ciudadanos presentar quejas de manera más ágil sin saturar los tribunales federales. Otro tema ayer de controversia en la tribuna del Congreso fue la reducción de los plazos de defensa para los propietarios afectados, que pasan de 15 a solo 5 días para presentar pruebas y alegatos,
una medida que criticó el diputado Jorge Salim Abraham Quijano del PRI porque dijo podría vulnerar el derecho a una defensa adecuada. Además, también ahora el cálculo de las indemnizaciones irá basado en la última transacción actualizada por inflación, y dicen que esto no refleja o no reflejaría el valor real de mercado, pero sí menciona el valor comercial la iniciativa, ¿no? Me parece que sí menciona que será pagado el valor comercial la iniciativa. No, tenía que leerla. Y dice, bueno, omite factores como la plusvalía o las mejoras realizadas a los predios, y esto podría resultar en pagos injustos para los propietarios. Pues parte del debate. Ayer el diputado de Morena, José Antonio Jiménez, dice que estas reformas buscan una equitativa distribución de la riqueza y que están diseñadas para beneficiar al colectivo a través de proyectos de infraestructura esenciales, y dice que también las expropiaciones no tienen una carga negativa hacia la ciudadanía, sino que responden a necesidades públicas, ya le mencionaba, como el embellecimiento de poblaciones, la mejora del tránsito urbano y la construcción de espacios que fortalezcan el tejido social. Pues esa fue la polémica ayer por estas reformas a la ley de expropiación. No sé si podamos escuchar a algunos de los diputados que se manifestaron ayer en la tribuna, los del PRI, algunos de MC también en contra, y a favor los de Morena, particularmente Antonio Jiménez. En lugar de tanto narrativa histórica y tanto recuento de resentimientos personales, expliquen claramente por qué el recorte de 15 días de defensa a 5, por qué limitamos la capacidad del ciudadano para defenderse, por qué quitan los recursos administrativos para hacer un procedimiento más caro y más lento, por qué hay una indemnización injusta que se pagará en base a la última compraventa. Mucha gente su casa no la compró ayer, la compró. Si no cobran en 3 años, el dinero se queda en el Estado. Expliquen eso y por qué. ¿Y por qué eliminan la revisión? Si el bien no se usa para lo que fue expropiado, ya no vuelve aquí. Mejor expliquen esos puntos. No se vayan por las ramas, no se vayan por la tangente. Denle la cara a la ciudadanía, háblenle de frente y díganle la verdad. Muy democrático, ¿no creen? Uno de los aspectos más graves es la reducción del plazo de defensa. Mientras la ley federal otorga 15 días, en Campeche se imponen apenas 5 días hábiles para responder a una declaratoria de utilidad pública. 5 días para analizar dictámenes técnicos, reunir pruebas y coordinar una defensa legal. 5 días convierten el derecho de audiencia en trámite express, vacío y totalmente engañoso. Y como la misma ley señala de la declaratoria no admite recurso administrativo, el ciudadano queda forzado a pelear un juicio federal mientras el Estado avanza sobre su propiedad. El artículo 18 propuesto permite al Estado ocupar de manera inmediata un bien ya expropiado. ¿Cuál es la prisa, cuál es la premura de poder aprobar una iniciativa tan importante? Pareciera que lo que quieran es mandar esto al Congreso y que aquí estallen los temas. Pareciera que tienen en la mira ciertas cuestiones políticas y no pueden esperar. Este es el reflejo de que no hay gobernabilidad. Se acabaron las intermediaciones, se acabaron las negociaciones, se acabó la buena práctica política de poder mediar con el ciudadano para poder hacer obras de inversión, sino por el contrario, te expropio. Como no puedo dialogar, como no puedo mediar, como no puedo negociar, me voy directito a la expropiación. Y no me digan que es garantista esta reforma. Si es así, les invito a que voten a favor para pasar de 5 días a 15 días. Segundo, la falta de certeza jurídica. No queda claro cuáles son los criterios, cuáles son los alcances. Hablan de que en la declaración de la utilidad pública no habrá recursos administrativos, pero sí un amparo. Pero no estamos hablando solamente de la expropiación. La declaración de utilidad pública también se divide
en ocupación temporal, en servidumbre administrativa, en limitación de dominio. ¿Por qué ahí no hay defensa? Le pregunto a mis amigos compañeros, ¿por qué ahí no hay un procedimiento como en el tema de expropiación? Seguimos limitando el accionar jurídico y administrativo con una ocurrencia gubernamental de querer quitarle el patrimonio a los campechanos y no pagarles lo justo. También habla el artículo 18, la necesidad de querer plasmar en un articulado que la ocupación deberá ser inmediata, que las obras podrán ejecutarse inmediatamente sin un pago inmediato. Aquí me dicen mis compañeros que metieron una iniciativa hoy en la oficialía de partes y que son muy bondadosos y que de 10 años van a meter para que avance. Nunca les interesó garantizar derechos, establecer plazos, que sean escuchados los ciudadanos. ¿Y qué estamos haciendo dentro del grupo parlamentario de Morena? Apoyar una iniciativa de la gobernadora Laida Sansores que busca garantizar derechos, que busca que se tenga una ley de expropiación de acuerdo a nuestros tiempos. Que además son tiempos acelerados, el bienestar del pueblo no espera y por lo tanto es importante trabajar de manera acelerada para poder alcanzar objetivos. Primero, cuando habla acerca de la armonización que debe de haber o la igualdad que debe haber en lo establecido en la Ley Federal de Expropiación con respecto a los años en que se debe dar la indemnización, pues comentarle nada más al diputado Pedro que los estados son responsables, independientemente que se determina esta temporalidad. Le doy un ejemplo. Estados gobernados por Movimiento Ciudadano, Jalisco. En Jalisco su ley de expropiación no instrumenta ningún tipo de temporalidad. Entonces ahí los ciudadanos se la ven complicados en los procesos de expropiación. Nuevo León también, de Movimiento Ciudadano. Ahí se estipula en la ley de expropiación de Nuevo León que hasta 10 años, no podrá ser mayor de 10 años. Y seguimos. Puebla, no mayor a 5 años. Querétaro, no mayor a 10 años. Durango, no podrá exceder 5 años. Entonces... Bueno, voy a leer un escrito que publicó en sus redes sociales el maestro José Celis, el abogado José Celis. Sí, creo que ahí lo tiene en su muro. Y me lo compartió también en redes, me parece interesante. Lo voy a leer. Que dice, la utilidad pública no es una facultad discrecional, dice Celis. La fuente formal sin duda es la ley, solamente por medio de la ley y haciendo el uso del poder público del que fue investido el Congreso Federal o local se puede emitir leyes con carácter dogmática y jurídica. Sin embargo, las leyes que se emiten por cualquier Congreso Federal o local tienen que cumplir los principios constitucionales que se contemplan para todas las leyes. Dice que sean abstractas, generales e impersonal, es decir, no pueden estar dirigidos contra una persona o un caso específico, ¿no? Porque ayer publicaba Carlos Ucán, el diputado de Morena, que esto era, le ponía la ley Alito, ¿no? Que era para quitarle los terrenos que había, que son propiedad del exgobernador. Y además dice Celis, además de que estas no deben ser privativas, es decir, que estas no estén direccionadas a un caso específico, este es el tema. Aparte de los principios de las que debe estar investido cada ley, de manera particular, deben cumplir con otros principios en cada caso. En el caso de la expropiación por utilidad pública, estas no son de aplicación discrecional o al arbitrio del Ejecutivo, es decir, no es el Ejecutivo el que determina qué es utilidad pública. La expropiación por utilidad pública básicamente es la extinción forzada de la propiedad privada bajo las condiciones que el Estado determina. Sin embargo, se tienen que acreditar los extremos o requisitos o principios constitucionales en el presente caso que exista utilidad pública, y esto no está al arbitrio del Ejecutivo, dice. Y para dar una idea respecto, dije algunas perspectivas, como la ampliación del concepto por la jurisprudencia, dice la Suprema Corte de Justicia, ha interpretado que la utilidad pública puede ser de 3 tipos: pública, cuando el bien se destina directamente a un servicio u obra; social, cuando satisface necesidades de una clase social determinada, beneficiando indirectamente a toda la colectividad; nacional, cuando el Estado requiere medidas para hacer frente a situaciones de crisis, trastornos graves o para la defensa de la soberanía territorial; y si las leyes emitidas son emitidas contrariamente a los principios constitucionales o bien
estas exceden lo que la Constitución contempla, seguramente es susceptible de impugnarlo, dice en este escrito. Pues dice que estas leyes pues son polémicas, ¿no? Estas leyes son polémicas, sobre todo cuando ocurren casos como hay personas, por ejemplo, en el barrio, ¿no? Estos barrios, por ejemplo, La Ermita, donde estas personas pues no quieren dejar sus casas con proyectos como los de los trenes, el Tren Maya, etcétera, y bueno, ahí empiezan algunas suspicacias que los diputados pues no saben explicar, ¿no? Que los diputados al final de cuentas no saben explicar, se termina legislando siempre en lo oscurito, ¿no? Sin socializar adecuadamente estos temas, sin comunicar adecuadamente estos temas. Bueno, se generan después las polémicas, los debates, y al final el ciudadano pues ahí queda también con muchas dudas que le correspondería al legislador aclarar, no sé, parlamentos abiertos, foros de este tipo, ¿no? Mecanismos de este tipo. Independientemente de lo que dijo Ucán, yo creo que el propósito de esta ley es que el gobierno pueda contar con los terrenos para edificar las 20,000 casas que ofreció la presidenta Sheinbaum que se van a hacer en el estado de Campeche. ¿Por qué? Porque el programa no arranca porque no hay terrenos. Los pocos que han sido donados, no en la ciudad capital ni en Ciudad del Carmen, donde son carísimos, sino en municipios como Champotón, como Escárcega y algunos del Camino Real, son terrenos alejados del centro urbano, del casco urbano, donde es muy difícil dotarlos de servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, carreteras, calles, banquetas, etcétera. Y obviamente eso incrementa el valor de la propiedad, el costo de la construcción. Al incrementarse el costo, pues obviamente el ciudadano, el que quiere tener una propiedad que es el que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, o sea, entre 9 y 18 mil pesos, pues ve cada día que se va alejando esa perspectiva, esa situación. Que aparte, pues sabemos que el gobierno no está poniendo todo, sino que va a estar financiado con los recursos del Infonavit y del Fobiste y de Banobras. Entonces, ante esa perspectiva, a lo mejor vamos a ver que en otros estados también aplican esta ley que están poniendo, digamos, aquí como modelo, a ver qué tal se escola y pega. Porque entiendo que en Quintana Roo quisieron hacer lo mismo y creo que ahí hubo tal oposición que la echaron a la congeladora. Okay. No la han puesto en operación. Y ahí sí estamos hablando de propiedades ultra multimillonarias, ¿no? Que obviamente los dueños pues tienen los recursos jurídicos y tienen despachos de abogados para llevar un pleito de esos hasta la eternidad. Meten toda clase de recursos administrativos primero, y que al final todos van a acabar en el Poder Judicial Federal, ¿no? Aquí se están brincando ya el Poder Judicial del Fuero Común, el estatal, al no haber recursos administrativos que operen, ¿no? Te vas directo al amparo, después a la revisión del juicio, y si es necesario la Suprema Corte. Suprema Corte que no tiene la menor idea de lo que va a hacer, y que aparte de los 1,600 creo casos, ¿no?, que le dejaron pendientes de resolver, se le van a llegar otros decenas de miles, y el rezago que hay ahorita se va a quintuplicar. ¿Por qué? Por la inexperiencia de los nuevos ministros de la Corte, que no van a tener la menor idea de lo que van a hacer. Lo mismo aplica para jueces de distrito, para magistrados, etcétera. Se va a entrampar la aplicación de la justicia en México, ¿no? Aquí en Campeche, afortunadamente, los nuevos magistrados ya traen la experiencia, algunos de la propia Poder Judicial Federal y otros del Poder Judicial estatal, y esperemos que no ocurra una cosa de esas, pero cuando salgan del ámbito local y pasen a lo máximo, a la Corte, ahí sí vamos a ver otra situación, ¿no? Entonces, van a sacar el bastón de mando y le van a hacer así. O le van a rogar a Huitzilopochtli. Le van a hacer así a los expedientes. A la
¿cómo se llama? Sí. A las diosas que... Oiga, sí. ¿Y el Estado laico? ¿Dónde quedó? Bueno, también son dioses, ¿no? Efectivamente, ¿no? No, y en serio, sí, una cosa muy, muy particular Sí. la que se vio en este arranque de la Corte. Pues bueno, alineados, ¿no? A los tiempos que vivimos. Así es. Entonces, lo que no estoy muy seguro, y ahí sí, ojalá algún radio escucha o lector de los medios pudiera orientar, es si cabe una acción de inconstitucionalidad. Pues si no cumple con los principios que nos decía, nos comentaba Celis, pues sí, Si se cabe, podría interponer, pues ¿no? se va a entrampar estas reformas porque se irían a un largo proceso que se va a llevar más de 2 años Sí. y va a acabar el sexenio y no van a... Por ejemplo, dice el diputado de Morena, Carlos Ucán, hoy se aprobó la ley Alito, o sea, ayer dice, hoy se aprobó la ley Alito, sí le llama a él la ley Alito, ley de expropiación. La oposición no quiere que sepas esto, ellos no están defendiendo al pueblo, están cuidando los intereses de sus amigos que por años robaron terrenos, predios al amparo del poder público. Esta ley solo se usará en casos particulares y especifica cuáles. Ejemplo, las hectáreas de Alito y la casa de Alito. Pues no puede ser una ley personal ni direccionada a casos particulares. Ahí sí le falló el derecho 1, 2 y 3 a Carlos Ucán, ¿no? Por eso no, yo creo que no es abogado ni por nada. eso no va a llegar muy lejos en la política. Y dice para Como que un resbalón, ¿no? De hacer ese tipo de comentarios. Es que acá Pues no es- resbalones. Pues es ¿no? que la ley no se puede aplicar así como dice él hasta el momento. Dice, para los que engañan que es para afectar a los campechanos, yo les aseguro que va a afectar a los corruptos como Alito, que se robó 300 hectáreas a 30 centavos el metro cuadrado. Pues no se podría aplicar así para caso específico. Ese es el detalle. Yo le diría al diputado Ucán que no... Y no es defender al otro, pero Que no pues no se esté- aplica la ley así. La ley Efectivamente. ni es retroactiva en perjuicio de nadie, Sí. ni se puede aplicar de manera personal o direccionada para un caso específico como lo expone él. Son principios básicos del derecho. Ni Pues ahora- prestarse a roces ahora entre sí que- grupos políticos. Ahora sí que ¿no? tampoco Ucán engañe, ¿no? Que tampoco Ucán engañe a la gente de que pueden hacer esto que dice con esta ley de expropiación, quitarle los terrenos al otro, ¿no? Que creo que ni a su nombre están, además, Pero sea, aparte, vamos a suponer que que lo hagan, que lo promuevan. Moreno Cárdenas tiene los suficientes recursos Sí. económicos para contratar al mejor despacho de abogados de México para que lo defiendan. Y vuelvo a insistir, este asunto se va a ir a quién sabe cuántos años, ¿no? Pues sí, Así que pero ahora sí que engañan los dos, ¿no? Engañan los opositores por lo que dice Ucán y engaña a Ucán diciéndole a la gente que pueden usar esta ley de esta manera. Pues no podrían, así es. por principios básicos del derecho. Ilanita, antes de cambiar de tema. Sí, independientemente de estas cuestiones y roces, discursos políticos que se utilizan, ¿no? Para tratar tal vez de desvirtuar el verdadero contenido de esta ley, es un hecho que a partir de que se dio a conocer ayer precisamente en el Congreso del Estado, donde se presentó una cuestión de que debatieron y que se fue la luz y hubo esa Que les fue la situación luz 2 otra veces, vez. ajá, entonces en el pleno conteo de los votos, entonces se aprueba y esto pues crea zozobra entre la ciudadanía, ¿no? Te quedas con ese temor que hablan de expropiación y que no se te va a pagar con los precios Sí, justos. hay mucha Entonces, eso inquietud genera entre la opinión inquietud pública. entre la población, sobre todo, como tú mencionas, no se hicieron foros, algo que pregonaba mucho el diputado, el presidente Antonio Jiménez, de que el Congreso se haría un Congreso itinerante para dar a conocer las actividades del Poder Legislativo. Entonces, no se hizo esto que debió haberse hecho, porque es un tema que impacta directamente. Y no generar sospechosismo, Exactamente, ni suspicacias, hacerlo en cuestiones cuestionamientos, oscuras. dejar dudas, oscuridades en la ley, ¿no? Que eso es lo que siempre será criticable. Sí. O decir que puedes aplicar la ley de una manera como dice Ucán, que no es cierto, que no la puedes aplicar así como él dice, Tampoco es para eso, ¿no? personalizada ni direccionada, pero Para mandarse dardos en ese conflicto y roce político de partidos, como pues que lo usan tampoco. para presionar, amenazar, hostigar, hostilizar a sus adversarios políticos, pero no es que esa no es la la esencia. esencia. ¿no? Pero Ni sí es siquiera una... es lo que explica la iniciativa
que se aprobó, eso no lo dice en ningún lado la iniciativa que se aprobó en sus argumentos, ¿no? En sus antecedentes no dice que se pueda aplicar para casos específicos como de la casa de Alito, los terrenos de una persona, no lo dice en los antecedentes, así por motivos de que le costó o que se los apropió a 30 centavos, 300 hectáreas. Entonces también es engañar decir que lo puedes usar de esa manera, ¿no? Y también, a lo que podemos entender y en también, este breve tiempo que hemos tenido para analizar esa iniciativa, que eso es otra cosa, ¿no? La presentan un día en la comisión permanente, la presentaron antier y la aprobaron ayer. Entonces, pues tampoco nos dejan así como que mucho margen para estudiar, pero lo que podemos apreciar es esto, ¿no? Ojalá con esa prisa con que se aprobó esta ley se tomaran en cuenta la cuestión de las invasiones que siempre ha existido en las casas, los predios que se invaden, y ahí quedan esos casos en las denuncias o demandas, quedan ahí en el tortuguismo, o se les da carpetazo, no se atiende. Entonces no hay una ley también que atienda ese caso que para liberar las cuestiones de beneficiar al propietario de una casa, porque cuando te invaden mayormente sucede que al que tiene los beneficios es el invasor, como sucedió con la señora esta que asesinó a uno, se dio el caso de que mató a una persona porque invadieron su predio, fue en el Estado de México, ¿no? Sí, cómo no. En Mérida hay muchos casos de invasiones de casas, y si la persona está 6 meses ahí, se queda con la casa y el propietario ya no lo puede sacar porque no hay una ley que los proteja. Entonces no se ha legislado para atender esos casos, y ojalá se diera con esa prontitud. El caso es que a veces invaden propiedades que apenas están pagando, y entonces no solamente no te quedas con tu propiedad, sino que tienes que seguirla pagando. Porque si no, el Infonavit, o el ISSSTE o el banco correspondiente dice: a mí no me interesa, ese es tu problema, tú me debes a mí, así que me pagas. Ojalá se hicieran leyes que beneficiaran en este caso a las personas, a los verdaderos propietarios, ¿no? Bueno, en este a resolver país, asuntos de ese tipo. En este país el que hace la ley hace la trampa. Hace la trampa. Luego no nos vayamos a enterar que le avisan por ahí a alguien: amigo, vamos a hacer por ahí algún proyectito, por ahí va a pasar esta obra, amigo, apúrate a hacer tu compraventa para que suba el precio de tu propiedad y te la puedan comprar en unos buenos milloncitos, amigo. Luego no vaya a ser que también le encuentren la vuelta para, como siempre, sacar ese tipo de raja, ¿no? Digo, yo nada más digo, porque en este país el que hace la ley hace la trampa. Vamos a un corte y regresamos a la parte final de Al Tú por Tú. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Leanita, ¿con qué cerramos ya? Pues el informe finalizar de la mandataria, un informe muy preciso, ¿no? Contundente, en donde dio a conocer los avances de su gobierno, sobre todo resaltó la reducción de la pobreza, haciendo énfasis en lo que es la cuarta transformación, ¿no? Los avances que va con la 4T, ¿no? Y lo que sigue a futuro. Ella pues se mostró muy optimista y que hay mucho optimismo para lo que viene para el país. Esperemos que así sea en realidad. Y obviamente las preferencias del electorado que se siguen reflejando a favor de ella, ¿no? De muchas de las personas, de los ciudadanos siguen teniendo preferencia por ella, ¿no? Ven con buenos ojos su desempeño, y por ese lado pues tiene el respaldo por así decir, del pueblo, en ese caso de las preferencias, de acuerdo a una encuesta reciente, ¿no? 7 de cada 10 ciudadanos aprueban su desempeño. Entonces eso creo que también a ella pues le da así el ímpetu para seguir gobernando a su primer inicio de actividades, por así decirlo. Okay. Algo positivo para el país, se ve positivo. Ella se muestra en ese aspecto contundente, ¿no? Convincente en lo que informó. Esperemos que así sea, ¿no? Y hoy el interés en la reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que llegó desde ayer a México, ¿no?
con un contexto pues interesante con lo que está pasando entre Estados Unidos y la región, ¿no? El tema ayer de Venezuela que nos comentaba cómo destruyeron los militares estadounidenses esta embarcación con presuntos narcos venezolanos de este llamado grupo del tren de Aragua y que van sobre Nicolás Maduro y van con todo y con una recompensa histórica de $50 millones por Maduro. Bueno, y en medio de todo esto, pues la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, licenciado Virgilio. Pues es bien claro lo que señala Ileana en lo que respecta a la presidenta, pero hay sus asegúnes. El aspecto de los beneficios sociales, o como le quieran llamar, prestaciones Programas sociales, represente casi $1 billón anuales. Para el próximo año. Sería casi $1 billón. Pues es dinero que se saca de las arcas y que debería destinarse a productividad. Mejores carreteras, mejores hospitales, mejor energía eléctrica, etcétera. Dinero que se dona, que se regala, que se diluye. Efectivamente, el dinero que cae gratis, pues se gasta, ¿no? Y eso hace que la economía funcione. Pero ¿hasta cuándo se va a poder seguir pagando ese dinero? Si el país no crece. Por ejemplo, en el caso de nosotros, no es ningún secreto que el Estado decreció un 16% su crecimiento el año pasado, ¿no? Sobre todo con la conclusión. Y la economía informal, que en el Estado sigue creciendo. Aquí en la ciudad, tú nada más sales a las calles en la noche. Elevadísimo. En el día no los ves, pero en la noche te encuentras a pinche mil negocios vendiendo tacos, vendiendo tortas, vendiendo cuestiones de todo tipo, ¿no? Es economía informal, gente que no paga impuestos, pero que de alguna manera tiene que comer. Ellos y sus familiares. Y son personas que antes tenían algún trabajo, pero que las empresas han cerrado, que no hay recursos y han perdido su seguro social, han perdido su Infonavit, sus afores, su posibilidad de mejoría y de crecimiento. Entonces, el Estado se está volviendo subsidiario, no de la economía, sino de la sociedad. ¿Hasta cuándo va a poder hacerlo? Ayer lo reflejaba en la Reunión Nacional de Seguridad Laida. O sea, ¿cómo podemos controlar, cómo podemos contener la delincuencia si no nos dan el dinero? En lugar de que mejoremos, nos quitan recursos. Para la seguridad me refiero, ¿no? Quitan 1,000 millones, nos quitan 900 millones. Es una queja habitual que cualquiera puede escuchar, de que no tienen patrullas suficientes por la policía estatal para vigilar toda la entidad, y eso puede explicar por qué hay tal incremento de la delincuencia, no solamente la que se refleja en los homicidios, sino asaltos, robos, etcétera, que se están produciendo a lo largo y a lo ancho del estado, que no hay los elementos económicos necesarios para dotar de más vigilancia, de más patrullas, de más cámaras, etcétera. Dicen, Campeche es un estado tranquilo, no necesita dinero, vamos a quitárselo. Vamos a dárselo a Sinaloa, que sí lo necesita. Sí, pero Sinaloa tiene otra fuente de recursos. Y de acá se llevaron hasta los guardias nacionales a la frontera, eso hay que recordarlo. Exactamente. Bien. Entonces comienza a haber presencia simbólica nada más de la Guardia Nacional. Tiene elementos. Y si aparte lo ponen a cuidar el Tren Maya, el tren ligero, los tienes allá haciendo papel de veladores, ¿no? Porque están las 24 horas del día cuidando las instalaciones. Pues esos elementos que son para seguridad pública los estás destinando para otro tipo de seguridad, pero no para prevenir asaltos, robos, etcétera. Sí. Entonces, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y en lo que refiere a Campeche, el caso de Carmen está a punto de hacer explosión.
porque se ha faltado a la palabra presidencial y Pemex simple y sencillamente dice, debo, no niego, pago, no tengo. Ah, y lo que te debía, vete olvidando porque no te lo voy a pagar. Ponte en la fila, a ver qué día hay una lanita que sobre y te doy un abono. Sí. Se lo vayan a decir a las miles de familias que están quedando sin trabajo, a los restaurantes que están cerrando, a las plazas comerciales que y están matando a los negocios, matando a los negocios en Carmen. Vamos a escuchar para finalizar precisamente esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad y lo que dijo la gobernadora Laida Sansores y lo que le respondió la presidenta, y ya con esto nos despedimos hoy al tú por tú. Vamos a escuchar lo que dijeron ayer en esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Podría hacer una pregunta o no sé si hay algún otro momento para hacerla? ¿Sí? ¿Cuándo podríamos nosotros los gobernadores hacer cuestionamientos en algunos puntos en los que no estamos de acuerdo? Creo que tenemos un gran Consejo Nacional de Seguridad, que ustedes están haciendo propuestas siempre para enriquecer, pero hay algunos puntos que nos lastima, como por ejemplo el de las estadísticas que dan la impresión, sobre todo en Campeche nos duele mucho cada mes que las oímos, y ahora que se hace la comparación de los 6 meses y 6 meses, nosotros tuvimos 5 el semestre pasado, en este tuvimos 17, son 17 homicidios nada más en Campeche, pero entonces aumentamos, según esto, la prensa, las redes, 260% aumentó el índice delictivo de homicidios en Campeche. Está en todos los periódicos que además son de Alito, pero está también en todas las redes. Entonces, cuando otro estado con las mismas características, los mismos habitantes, el mismo presupuesto, pues ellos tuvieron 300 y tantos homicidios. Pero entonces, como bajaron, por los muchos que se tenían, hay un esfuerzo, pero a veces que no se puede hacer más en estados tan pequeños. Entonces hay cosas que se deben de reconsiderar y creo que desde el punto estadístico y alguna otra más en la que si nosotros tenemos que pagar ahora a todos los que estaban en el Consejo de Seguridad con el presupuesto del gobierno y ya no por el FAJ, hay estados que pueden hacerlo. Yo no regatearía ni un peso. Seguridad es a lo que más nosotros le estamos poniendo, las mejores oficinas, el C5, todos los que se puede, hay mucha pasión en nuestra gente, pero nuestro presupuesto depende de la ley de coordinación fiscal. Entonces, si hoy el petróleo está mal, pues nosotros somos los que padecemos las consecuencias y nuestra presidenta está viendo cómo nos ayuda. Si se llega a solucionar, podremos. Si no, no se puede. No se puede, porque no tenemos más recursos. Si nos quitan 400 millones, 1.400, 1.200, devuélvanlos. Entonces es imposible. Así que por favor, yo no sé qué día podrían escucharnos, porque estas juntas, pues nosotros les escuchamos con mucha atención, pero no se da la oportunidad a los gobernadores de expresarse. Gracias. Tiene razón Laida, es cierto que es muy distinto que se diga aumentó 100% un delito cuando pasa de 1 a 2 en un mes, que cuando pasa de 300 a 600, ¿verdad? Y tiene razón, y es el caso pues de muchos de los que se presentaron ahora, que son 3 delitos más, y bueno, parece como que el porcentaje aumentó mucho cuando en realidad pues no corresponde a la realidad. Es el caso de Campeche, el caso de aumento al robo de vehículo que aumentó 3 y parece que es un porcentaje muy alto. Entonces, es cierto que también pues hay que considerar eso en las estadísticas porque no se puede valorar de la misma manera, pero en realidad todos han hecho un trabajo extraordinario. Hay estados que no se pueden comparar con otros. Bueno, pues ahí está. Las estadísticas, obviamente las matemáticas no van a cambiar. Así ¿no? es. Los números pues no van a cambiar, las estadísticas pues por eso son estadísticas, porque pues reflejan numéricamente, es un indicador, pero efectivamente pues sí hay un contexto para cada estado que se tiene que tomar en cuenta y no se pueden comparar unos estados con unos números, ¿no? de homicidios elevadísimos, ¿no? como
Sinaloa, como Michoacán. No nos vamos a comparar ahí, pero bueno, pues ahí están los temas, ¿no?, que se abordan en estos consejos nacionales de seguridad, y la autoridad tiene que tomar decisiones con base en eso, y ojalá que en algún momento pues estos criterios sí beneficien a estados como Campeche con más recursos. Ahí sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Pues sí, si creció tu índice delincuencial, pues también crece el apoyo económico federal, ¿no? Te tendrían que dar más, dinero también. Exacto. ¿No? Y no nada más dejarte mal, como dice la gobernadora, ¿no? O sea, si reflejan que hay incremento, pues que suelten más recursos para que eso vaya bajando, ¿no? López Obrador comenzaron a quitar los fondos esos que habían para apoyar a los estados, que el Fortemón, que el Forte esto, que el Forte el otro. Y 2 de ellos fueron los de seguridad que caminaron, ¿no? Sí. Ya no existen. Entonces, os lo canalizan a los municipios. Ya sabemos que lo que se manda a los municipios no lo vuelves a ver. Entra al túnel del Pero tiempo. tiene reglas, ¿no? Tiene reglas de operación, incluso de traslado. Que por cierto, qué show con lo del detenido ese Chapotón, ¿no? Redes sociales, que García Harfuch fue el que lo detuvo, no sé qué, que ni se enteró hasta que le avisaron. Claro. Hoy aquí tenemos al G80. Al 80 y a la ley de drones. Y cómo no. Que los humildes policías de Champotón ahí los apañaron, ¿no? Que luego al otro día renunciaron. Tampoco sabían quiénes al otro día pidieron su cambio porque fueron amenazados de muerte. Sí, muy fuerte. Oye, hablando de eso, ¿qué pasó con los 3 secuestrados? Nada, ¿no? Los levantados allá en el rancho. Pues la familia vino la semana pasada, estuvieron aquí algunos familiares en la fiscalía. El papá de uno de ellos no se también tiene, ¿verdad?, mayor información. Hizo el llamado, ¿no?, que las autoridades pues tomen cartas en el asunto, pero hasta ahí no se ha emitido más. Están como desaparecidos, como no localizados. Esa es la información oficial por parte de la autoridad. Y la de los familiares que vinieron a Campeche hace algunos días. Y hasta el momento no han hecho ninguna manifestación ni se han presentado. No. Pues bueno, lamentable, ¿no?, esa situación. Un conflicto familiar que derivó en algo, en hechos de sangre y de crimen. Por cierto, muy lamentable. Qué mal manejo de comunicación social por parte de la Fiscalía del Estado y de la propia Secretaría de Seguridad. Los últimos días se ha estado informando, pero marginalmente, que han sido detenidos presuntos sicarios, que han sido detenidos autores materiales de los recientes crímenes. Se han pasado de noche. Uh-huh. Se ha cacareado esos huevos, ¿verdad? No se ha convocado a conferencias de prensa. Solo emiten los boletines, ¿no? Nada más. Ahí queda. Pero deberían dar y ampliar un poco más la información, si se pudiera, ¿no?, de las investigaciones, para que aquí tengamos también pues más material para darle seguimiento a esos temas de seguridad. Pues muchas gracias. Gracias, Ileana. Muchísimas gracias, licenciado Virgilio. Pues ya nos despedimos al tú por tú. Hasta la próxima semana. ¿Sí? Puedo mandar un mensaje. Hoy se cumple el aniversario de nacimiento de mi queridísima amiga también de esta casa radiofónica, Esperanza Murat Cabrera, que falleciera trágicamente hace unos meses. Y hoy cumpliría un año más de vida. Ella fue una queridísima, destacadísima promotora de la cultura, amiga de muchísimos campechanos, amiga sobre todo de la familia Arce Bazar. Le mando a donde se encuentre mi más cariñoso beso y más cariñoso abrazo. Claro. A la querida Esperanza. Una gran pérdida, ¿no?, de este año. Pérdida, definitivamente. Para Campeche. Pues felicidades también, a donde sea que esté. Y bueno, vamos ahora sí. No nos vamos ya, no regresamos. Hasta la próxima semana, al tú por tú. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.